Ahora en este aquí. Bueno, para comenzar, lo primero que tenemos que saber, chiquillos, es qué es un tejido. Y un tejido siempre va a ser el conjunto de células, células iguales, que cumplen una misma función, que se van a acomodar bien en un lugar para formar un tejido. Bien, ejemplo, un tejido muscular, tejido epitelial, tejido conectivo, un tejido nervioso. Bien, todas estas células van a cumplir una función en específica. Así que eso es un tejido, el conjunto de células, bien, que se organizan para cumplir una determinada función. Bueno, aquí tenemos los distintos tipos de tejido. Nosotros a lo largo de la cursada vamos a ver el tejido epitelial, el conectivo, el conjuntivo, el muscular, vamos a ver el óseo y vamos a ver el cartilaginoso. Bien, esos son los que nosotros vamos a ver principalmente. Y hoy nos vamos a centrar en el tejido epitelial. Bien, el tejido epitelial es un conjunto de células que van a estar muy juntitas una entre otra. Bien, muy, 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 muy juntitas. Si ustedes se lo imaginan, son células que están juntitas, juntitas, juntitas. Em, y bueno, cubren superficies internas y externas de nuestro organismo y además forma glándulas este tejido epitelial. Existe muy poca matriz intercelular, o sea, entre las células existe muy poca matriz debido a que las células están tan juntitas que no queda espacio para que haya matriz, ¿ok? Entonces, eso es algunas características del tejido epitelial, ¿bien? Algunas de sus funciones son de protección mecánica, por ejemplo, en la piel, o tenemos de secreción, de absorción, de transporte y función receptora, mecanoreceptora principalmente. Pregunta de parcial, y esto tienen que saberlo, el origen embriológico de cada tejido. Bien, el origen embriológico del tejido epitelial deriva de las tres capas, del endodermo, o sea, de adentro, del mesodermo, del medio, y del ectodermo, desde afuera. ¿Ok? Entonces, endodermo, mesodermo y ectodermo son los tejidos embrionarios que van a dar origen al tejido epitelial. Bien, eso lo tenemos que saber y tener clarito, clarito como el agua. Entonces, aquí les presento un tejido epitelial. Este tejido epitelial, chicos, ven que tiene sus células muy juntitas, entonces no nos queda espacio como entre ellas para que haya una matriz. Bien, son células que están adheridas entre sí por uniones especializadas, que ya los vamos a ver. Las células tienen polaridad morfológica y funcional. ¿Qué quiere decir eso? La polaridad morfológica es la estructura, o sea que vamos a tener distintas zonas, bien, de este tejido. Entonces, ¿qué zonas vamos a tener? Vamos a tener la superficie apical, vamos a tener la superficie lateral y vamos a tener la superficie basal de las células. A eso quiere y se refiere y quiere decir que tenemos polaridad morfológica, ¿ok? Y funcional es porque tenemos diversas funciones que ya se las nombré anteriormente. Esa es polaridad morfológica y funcional. Además, tenemos una membrana basal y esta membrana basal está formada por una lámina basal, bien, que está en contacto directo con la célula, y tenemos una lámina reticular que es de tejido conectivo principalmente denso, ¿ok? Algo importante que les quiero decir sobre la membrana basal, em, que creo que tienen que saberlo, es que la lámina lúcida, bien,
se le llama a la lámina basal, lámina lúcida, ¿bien? Y la lámina basal o densa es la lámina reticular, también ocupa ese nombre para que ustedes lo puedan saber, ¿ok? Y ambas forman a la membrana basal, ¿bien? Entonces esos nombres van a tener la lámina basal, también la podemos conocer como lámina lúcida, y la lámina reticular se va a llamar lámina basal o lámina densa, ¿bien? Eh, eso. Y nuestro tejido, además, va a estar bajo, ¿bien? Un tejido conectivo subyacente, ya que está abajito. Yo siempre digo que el tejido conectivo es como la mamá de todos los tejidos. ¿Por qué? Porque este tejido es un tejido avascular. El tejido epitelial es un tejido avascular. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene su propia nutrición. No tiene nutrición propia, por lo tanto, necesita de otro tejido para poder nutrirse. Entonces, ¿quién lo va a nutrir? El tejido conectivo. ¿Ven que aquí hay un vasito sanguíneo? Esa es una característica de este tejido que es avascular, ¿bien? Y se nutre por el tejido conectivo subyacente. Eh, bueno, ya les dije que tenía gran cantidad de células y escasa matriz extracelular, poca o nula sustancia intracelular, y todo esto es debido a que las células se encuentran muy juntitas una entre otra. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Recuerden activar su micrófono porque no los puedo leer, Ninguna duda. ¿no? No, ninguna. Perfecto. Ya, súper. Entonces, ahora nosotros vamos a ver el tejido epitelial, que el tejido epitelial dijimos que revestía ciertas estructuras, ¿verdad? Y también tenemos un tejido epitelial glandular, o sea que va a formar glándulas. Entonces, primero vamos a ir a ver el tejido de revestimiento. Este tejido de revestimiento nosotros lo vamos a clasificar según la forma, ¿bien? ¿Según la forma de qué? De las células, ¿bien? Vamos a decir epitelio, plano, cúbico, cilíndrico o de transición. ¿Por qué? Porque sus células son planas, porque sus células son cúbicas, sus células son cilíndricas y aquí este es un epitelio especial que se llama de transición o urotelio, ¿bien? Que tiene células en formas de raqueta. Entonces, según la forma, es según la forma de las células, ¿ok? Luego, vamos a clasificar este epitelio de revestimiento según el número de capas y lo vamos a llamar epitelio simple, epitelio estratificado o epitelio pseudoestratificado, que es el mentiroso de nuestro tejido epitelial. Bien, ahora vamos a entender todo esto a grandes rasgos. Y es a lo que quiere ir la cátedra siempre, es que ustedes puedan identificar el tipo de tejido. Bien, entonces vamos a ir al epitelio plano simple o escamoso. ¿Cómo voy a saber que es un epitelio plano? Primero porque las células, bien, el ancho de las células es mayor que la altura y la profundidad, bien. Entonces son células que tienen un núcleo bien alargadito, así. Y siempre bajo del tejido epitelial va a haber un tejido conectivo. No, no se olviden. Esto que está aquí como en rosita más claro es el tejido conectivo con un vaso sanguíneo y aquí está la membrana basal. Bien, y aquí está su célula que tiene un núcleo alargado. Bueno, esta es una imagen histológica. A mí siempre me gusta poner imágenes histológicas para que lo puedan identificar. Lo que está aquí en blanco se llama la luz. Bien, las células ven la luz.
Entonces de la luz, yo siempre de la luz no voy a ir hacia el centro, sino que de la luz voy a ir hacia el lado opuesto, ¿ok? Siempre como hacia mi izquierda. Entonces acá me voy a fijar, primero, cómo son, no voy a observar casi células, sino que voy a observar los núcleos. ¿Y cómo son los núcleos? Son aplanados. Entonces yo digo, esto es un epitelio plano. Y ahora veo si tiene más capas o no. Y acá tiene solamente una capa de células, por lo tanto es un epitelio plano simple, porque no tiene más capas de células. Lo mismo que acá. Es un epitelio plano y simple porque tiene solamente una capa. En cuanto a las funciones y la localización, léalos, bien, pero no es a lo que apunta tanto la cátedra, sino que a lo que apunta es que ustedes sepan al menos reconocer estos tipos de tejido y los tipos celulares que tienen. Bien, después vamos a ver el epitelio plano estratificado no queratinizado. Si ustedes se dan cuenta aquí, bien, yo tengo el tejido conectivo. Si esto yo le hiciera otro corte, esto que está acá en blanco sería la luz. Bien. Entonces, si ustedes quieren identificar el tejido, siempre van a ir desde el tejido conectivo hacia arriba o desde la luz hasta la primera capa. Y aquí lo voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver. Esto yo sé que es tejido conectivo porque acá hay un vaso y tiene distinto color. Entonces voy desde el tejido conectivo hacia arriba hasta la última capa y observo cómo son los núcleos celulares. Y digo, estos núcleos celulares son planos. Bien, entonces es un tejido plano y ahora me pregunto, ¿es simple o es estratificado? Y miro y tiene estratos, tiene muchas cantidades de células, por lo tanto es un epitelio plano estratificado. Bien, y es no queratinizado porque acá arribita debiera tener una capa de queratina y no la tiene, por eso es no queratinizado. Entonces, si nosotros ahora lo vemos como en la maquetita, por lo general, en el parcial les pueden poner una fotito de la maquetita, ¿bien? Y les hacen identificar el tejido. Esa puede ser una opción. Entonces, en este epitelio, principalmente es de protección y lo podemos encontrar en las mejillas, en la lengua, en la faringe, en el esófago, en las cuerdas focales verdaderas y en la vagina. Bien, entonces si se dan cuenta, tengo tejido conectivo, o sea, tengo el tejido conectivo y me voy hacia arriba y veo la última capita de células. Y son células planas y por eso es estratificado. Bien, porque tengo varias capas de células. ¿Ok? Y ahora voy al epitelio plano estratificado queratinizado, que es exactamente lo mismo, pero tiene una capa de queratina, que no la tenía lo otro que le da protección. Y este principalmente lo vamos a encontrar en la piel, en la dermis, ¿ok? En la epidermis, perdón, de la piel, en la epidermis de la piel, ¿bien? Y nos va a dar protección principalmente. Entonces voy desde. Recuerden que veíamos desde el tejido conectivo y subíamos y me fijo en que acá en la superficie hay células planas principalmente. Bueno, esta imagen no se ve tan bien, pero acá tengo células planas. Ahí, miren, célula plana. Y es estratificado porque tengo varios estratos de células. Jamás nombren al tejido desde aquí abajito. Eso no lo pueden hacer porque si no va a estar malo. Siempre desde el tejido conectivo hacia arriba o desde la luz hasta la primera capita. Bien. Y bueno, este como dijimos tenía una queratinización que le daba protección. ¿Ok? Y acá, bueno, lo podemos ver, ¿se dan cuenta? Acá abajito tengo estratos y llego hasta acá arribita y tengo células planas. Por eso es plano, tejido, perdón, epitelio plano, estratificado y queratinizado, porque tiene queratina acá arribita.
Después nos vamos al epitelio cúbico simple. El epitelio cúbico simple, todos los lados de sus células son iguales, ¿ok? Miren, es como una célula cuadradita y todos los lados de sus células son igual y el núcleo va a ser redondeado y central. Por lo general siempre vamos a ver cuando veamos al microscopio un tejido cúbico, eh, nos vamos a fijar en el núcleo. ¿Ven que es un núcleo que es como redondito y está central? Entonces voy desde la luz y miro la primera capita y yo digo, ah, esto está central y son redonditos los núcleos. En cambio, los otros núcleos, ¿se acuerdan de las células planas? Eran alargados y estos son cúbicos, son redonditos. Por lo tanto, digo, ah, es un epitelio cúbico y ahora me pregunto, ¿tiene más capas? No tiene más capas, por lo tanto es un epitelio cúbico simple. ¿Bien? Y aquí tengo tejido conectivo subyacente alrededor. Acá lo mismo, la luz y tengo un tejido cúbico simple. Si nos vamos acá a nuestra imagen, tejido conectivo con sus vasos sanguíneos y tengo células cúbicas con su núcleo central redondito, así que es un epitelio cúbico simple. Bien, sus funciones de absorción y de secreción y los podemos encontrar principalmente en las glándulas tiroides, ya en muchas glándulas, en los túbulos renales, en la superficie de los ovarios. Como les dije, en cuanto a la función y la localización, no son tan importantes, sino que es importante que ustedes sepan identificar los tipos de tejido. ¿Bien? Igual lean la función y localización, pero no es lo más importante a lo que quiere llegar la cátedra. Bueno. Ahora vamos a ir al epitelio cúbico estratificado. Bien, cúbico estratificado, entonces vemos la luz y nos vamos a la primera capita de célula. Entonces miro y digo, ah, son células, o sea, sus núcleos son redondeados. Bien, por lo tanto es cúbico. Y ahora me pregunto, ¿es simple o es estratificado? ¿Tengo más capas de células? Sí, miren. Tengo más capas de células acá. Tengo células alargadas que son cilíndricas. Por lo tanto, es un epitelio cúbico estratificado porque tiene dos estratos de célula. ¿Ok? Ahora también ustedes pueden ver desde el tejido conectivo hacia la última capa. Y miro también qué tipo de células son. Y digo, ah, es cúbica. Bien, esas son las dos formas de ver. Pero por lo general en los parciales les ponen esta imagen. Bien, entonces acá sabemos que la última capa, que está acá, siempre nos fijamos acá, desde el tejido conectivo hacia arriba, la última capa es cúbica y es estratificado porque tengo en este caso dos capas. Puedo tener tres, cuatro, cinco, las que yo quieras, para que sea estratificado. Bien. Acá nos dice que función es la excreción y se encuentra en los conductos de las glándulas sudoríparas. Bien, ahora pasamos al epitelio cilíndrico simple. El epitelio cilíndrico simple, sus células son, las células van a tener la altura, bien, es mayor que el ancho y la profundidad de la célula con núcleos basales. Bien, la célula es muy alta y además sus núcleos están basales, o sea, como en la base, y son núcleos alargados hacia arriba, bien, como aplanados hacia arriba y no se vayan a confundir con el epitelio plano simple, sino que este es cúbico, porque se dan cuenta, perdón, cilíndrico porque sus células están hacia eh, arriba, son altas y sus núcleos son basales. Bien, y es simple porque tengo solamente una capita. Acá, tejido conectivo. Acá también tengo tejido conectivo y me doy cuenta que lo que está acá, esta rayita, es la membrana basal. Bien, entonces acá tengo que los núcleos son alargaditos hacia arriba
y sus células son alargadas. Por eso es epitelio cilíndrico simple. Bien, ese es el cilíndrico simple. Ahora vamos a ver el cilíndrico estratificado. El epitelio cilíndrico estratificado, bien, vamos a tener, acá tengo tejido conectivo, acá tengo la membrana basal, ¿se dan cuenta qué bonita se ve ahí? La podemos ver. Y hacia arriba voy a mirar la última capita. Acá y veo. Esta es la última capa. Tengo células con un núcleo alargado hacia arriba. Y todo esto es la célula. ¿Bien? Es una célula alta. Por lo tanto, es un epitelio cilíndrico. Y es estratificado porque tengo más capas de células hacia abajo. ¿Bien? Y arribita, si ustedes se dan cuenta, acá puedo tener cilios principalmente y se ubica en órganos que sufren cambios de volúmenes. Em, Ahora, este sí me interesa que lo sepan porque estos dos, el epitelio pseudoestratificado y el de transición, son los que más preguntan a nivel del parcial. Bien, el epitelio pseudoestratificado, yo le digo que es el mentiroso de los epitelios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que este epitelio es un epitelio cilíndrico simple. Bien, y acá se ve estratificado, pero no es estratificado, es simple. ¿Saben por qué? Y esta es la definición que ustedes tienen que saberse de memoria. Es pseudoestratificado porque todas sus células, bien, van a tocar a la membrana basal y los núcleos de sus células se encuentran a diferentes alturas. Y eso hace que se distingan como que tuvieran estratos, pero no son estratos. ¿Por qué? Porque los núcleos están a distintas alturas y todas las células tocan a la membrana basal. Acá tenemos un ejemplo, ¿bien? Tejido conectivo, membrana basal, ¿cierto? Y acá tengo a las células. Todas las células tocan a la membrana basal, todas. Y sus núcleos están a diferentes alturas. Y eso hace que sea un epitelio pseudo estratificado. Por lo general es pseudo estratificado cilíndrico ciliado. Esos son cilios. ¿Bien? Y estas células que ustedes ven amarillitas acá son células que se llaman células caliciformes y son células que nos permiten lubricación y que secretan moco. Por lo general, este tipo de tejido los vamos a encontrar en las vías aéreas, bien el tejido pseudoestratificado. Y su función es de excreción. Bien, ¿dudas con el tejido pseudoestratificado que les haya quedado? No, Mara, perfecto, seguimos bien. ¿Sí? Ya, entonces, vamos a ir ahora al epitelio de transición o urotelio. Este epitelio de transición se va a modificar em, y va a estar presente en órganos que tengan cambios de volúmenes, principalmente la vejiga. Bien, el epitelio de transición o urotelio, bien, sus células tienen la capacidad de distenderse, por ejemplo, en la vejiga. Bien, acá está distendido. ¿Por qué? Porque en estos momentos la vejiga está llena de orina y se dan cuenta cómo sus células se pudieron achicar y cuando está relajado es porque ya está vacía la vejiga. Entonces sus células ya como que aumentan de tamaño, que es lo que está acá. Bien, tenemos distintas capas de células y las células principalmente que vamos a ver acá en este tipo de tejido cuando está relajado son células en forma de raqueta. Bueno, son células en forma de raqueta y por eso lo voy a poder identificar. Y estas células cuando la vejiga se llena, ¿sí? Se van a compactar y van a quedar así, de esta manera.
Bien, entonces acá está relajado, no tengo orina y acá está distendido porque tengo orina en la vejiga. Bien, y bueno, se ubica en las vías urinarias excretoras y su localización es que se localiza principalmente en la vejiga. Bien, en órganos que sufren grandes cambios de volúmenes. Así que eso. Bueno, y en estado relajado hay una o dos capas de células cúbicas, bien, de células cúbicas y dos de células planas. Y después tenemos las células en forma de raqueta. Raqueta, raqueta como en la que jugamos tenis, a eso le llamamos raqueta. Bien, eso es el epitelio de transición o urotelio. Y recuerden que los epitelios estratificados se clasifican según la última capa de células, ¿bien? Desde donde va el tejido conectivo hacia arriba, o desde donde está la luz, un poquito la primera capa, ¿bien? Entonces, las funciones de este tejido teníamos de secreción en las glándulas, de absorción lo podemos tener en el intestino, de transporte en en los oviductos o en las trompas uterinas. Bien, van a transportar al ovocito 2 de protección en la epidermis y receptiva o mecanorreceptora en los oídos, en la lengua, en nuestros ojitos, bien, etcétera. Bueno, ahora eh, yo les había hablado de la polaridad celular, ¿verdad? Que nosotros teníamos una polaridad funcional y una polaridad estructural. La polaridad funcional quiere decir a la cantidad, a las diferentes funciones que tiene. Y la polaridad estructural quiere decir a los polos, bien, a las partes que va a tener cada célula de este epitelio. Entonces, la parte que está aquí arribita con los pelitos, bien, se va a llamar superficie apical o libre. La que está aquí, en este sector, se va a llamar superficie lateral. Y la que está en la base se va a llamar superficie basal. Bien, entonces la polaridad celular, vamos a tener una región apical que está orientada hacia la luz de una cavidad hacia el exterior. Bien, o sea, esto va a estar orientado hacia la luz. La región lateral vamos a encontrar uniones intercelulares, uniones entre células, y la región basal en contacto con la membrana basal y la célula se va a adherir al tejido conectivo que está aquí abajito, subyacente. Bien, ¿se entiende el tipo de polaridad tanto estructural como funcional? ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿No? No, ¿Está quedando clarito? sí, Ya. ¿La Jackie está conectada o no? Jackie, ¿estás por ahí? Parece que no. Bueno, entonces ahora todo lo que les voy a nombrar es de la región apical. Bueno, la región apical que está aquí arribita o superficie libre. En la región apical, chiquillos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener microvellosidades, vamos a tener cilios y vamos a tener estereocilios. Las microvellosidades son más pequeñas que los cilios, ¿bien? Y los cilios son más pequeños que los estereocilios. Entonces vienen en orden. De más pequeños son las microvellosidades, después vienen los cilios y luego los estereocilios, ¿ok? Entonces, vamos con la región apical y nos vamos a ir a las microvellosidades. Las microvellosidades son evaginaciones citoplasmáticas de la membrana plasmática, principalmente evaginaciones citoplasmáticas digitiformes.
O sea, quiere decir que tienen forma de dedito. ¿Bien? Son uniformes, o sea, quiere decir que va una tras la otra, y pueden ser irregulares también. ¿Qué es importante acá? Que nos sepamos sus proteínas y también qué tipo de filamento. Eso es lo que nos preguntan más en el parcial. Más que la función y todo eso, lo que nos preguntan es qué tipo de proteínas y qué tipos de filamentos, si filamentos de actina o filamentos intermedios están compuestas. Bueno, entonces, las microvellosidades, bien, son móviles, tenemos que saber que son móviles, y ellas van a estar formadas por filamentos de actina. Bien, todo esto que yo estoy mostrando aquí en rayitas son los filamentos de actina, ¿ok? Y lo que está acá también son filamentos de actina. Bueno, una de nuestras principales proteínas es la villina, que es un casquete que le va a dar protección a nuestra microvellosidad. Bien, es la villina. Luego, juntando un filamento de actina con otro filamento de actina, tenemos a la fimbrina. Bien, y uniendo a la membrana plasmática, bien, el filamento de actina, tenemos a la miosina 1, que es lo que le va a permitir también el movimiento a esta microvellosidad. Y aquí abajito tenemos a la espectrina. ¿Qué es lo que va a hacer la espectrina? Miren, la espectrina lo que va a hacer es unir el filamento de actina que viene de forma vertical con el filamento de actina que viene en forma horizontal para que lo pueda enganchar bien al velo terminal, y en el velo terminal vamos a encontrar filamentos intermedios. Y esto es para que no se pueda soltar esta microvellosidad, o sea, que quede bien firme en su base. Bien, y eso lo va a hacer la espectrina. Entonces la espectrina lo que va a hacer es unir los filamentos de actina que vienen de acá con los filamentos de actina que vienen de acá, bien, los une y los va a fijar al velo terminal para que se pueda mover bien esta microvellosidad y no se nos vaya a caer. ¿Se entiende? Así que eso. Em, Bueno, algunas funciones que absorben líquido y transportan metabolitos y aumentan la superficie de absorción. Algo importantísimo y que es pregunta de parcial es que las microvellosidades en el intestino se van a llamar chapa estriada. Bien, si a mí me dicen, ah, esto es una chapa estriada, yo sé que son microvellosidades del intestino, ¿ok? Y cuando me digan, ah, esto es ribete en cepillo, es porque son microvellosidades que están en el riñón, principalmente en los túbulos renales. Y esto tienen que saberlo. Chapa estriada la vamos a encontrar en el intestino y ribete en cepillo a nivel renal, principalmente en los túbulos renales. Bien, así que esto es importantísimo que lo puedan saber. Así que con eso es suficiente que sepan de las microvellosidades. Bien, recuerden sus proteínas, después ver el dibujito. Esto ya está subido, así que no nos olvidemos de verlo. Luego vamos a tener a los esterocilios. Los esterocilios son evaginaciones largas, también digitiformes, y son inmóviles, no tienen movimiento. Bien. Las vamos a encontrar principalmente en el epidídimo, en los conductos deferentes del hombre, van a cumplir una función de tipo absortiva, y algunas células sensoriales del oído como mecanorreceptores. Bien, son estos estereocilios son muy largos. Yo siempre digo que son como un bigote de la célula, es como un bigote. Me gusta porque uno de mis cantantes favoritos es Camilo, un cantante colombiano que está casado con Eva Luna Montaner. Entonces, él tiene un bigote.
Ah, muy largo, aquí al ladito, entonces me imagino ese bigote como que es inmóvil y me lo imagino como el estereocilio. ¿Bien? ¿Por qué es inmóvil el estereocilio? Porque tiene puentes citoplasmáticos. Y esos puentes citoplasmáticos hacen que no se pueda mover este estereocilio. ¿Bien? Y une un estereocilio con otro, y estos estereocilios, esta unión, estos puentes citoplasmáticos, les va a permitir intercambio de sustancias. ¿Y qué tenemos que saber acá también? Algunas de sus proteínas. Primero, que están formados por filamentos de actina también, filamentos de actina. ¿Quién va a unir una actina con una actina? La fimbrina. Y ahora, ¿quién va a unir la actina a la membrana plasmática de este estereocilio? Va a ser la ersina. ¿Bien? Y está formado por filamentos de actina. Acá tenemos a la espectrina, bien, que la espectrina se va a encargar de unir a los filamentos de actina que tenemos acá con los filamentos de actina que vienen de acá arribita. Bien, y también lo va a fijar a la membrana eh, apical que tenemos en la célula para que no se vayan como a caer, ir hacia abajo estos estereocilios. Bien, que es importante que ustedes sepan que están formados por filamentos de actina, las proteínas que les nombré, y que son inmóviles debido a sus puentes citoplasmáticos. ¿Ok? ¿Y dónde más o menos los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en el epidídimo, en los conductos deferentes del hombre y en el oído como mecanorreceptores. Bien, así que eso. Eso es lo que tienen que saber de estos estereocilios, que son muy largos e inmóviles. Ahora nos vamos a los cilios y una vez apareció esta imagen. Bien, apareció esta imagen y nos apareció esta imagen cortada y nos preguntaban por esto. Chicos, esto es un cilio. Bien, los cilios principalmente una de sus funciones es barrido, bien, barrido por ejemplo cuando nosotros tenemos tos y el moco que se produce lo va a estar barriendo los cilios, bien. Por eso hay muchas personas que son tabaquistas y fuman mucho. A lo largo de su vida esos cilios se quedan como pegaditos y no funcionan, entonces tienen una tos y no pueden eliminar secreciones. Y es debido a que la nicotina y el alquitrán hicieron sus efectos ahí a nivel de los cilios que hacen que se queden pegados y no cumplan esa función de barrido. Y también tienen una función de movimiento estos cilios en las trompas uterinas porque van a mover al ovocito 2 hacia el lugar de la fecundación. Bien, entonces, ¿por qué está formado este cilio? Está formado por un tallo axonema, está formada por una zona de transición. Está formada por un corpúsculo basal y por raíces ciliares. Bien, si yo hago un corte aquí en el tallo axonema, me voy a encontrar con esto. Bien, este es un corte del tallo. Yo voy a tener bien, nueve, nueve duplas, bien, de microtúbulos. Entonces voy a tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Y en el centro voy a tener dos más. Por lo tanto, cuando yo tenga nueve duplas de microtúbulos más un par central, voy a decir que en el corte o tallo voy a tener 9 más 2. ¿Bien? Eso es lo que voy a tener en el tallo, 9 más 2 microtúbulos. Entonces ahora veamos cómo está conformado. El tallo exonema, si hacemos un corte, está formado por la membrana plasmática. Está formado por un microtúbulo A, que es un microtúbulo completo que tiene sus proteínas completas, totales, y un microtúbulo B, que es más pequeño, que es incompleto. Bien, acá al ladito ustedes ven unas patitas que son de color como moradito, se llaman dineínas, que son unas proteínas que les permiten movimiento.
a estos microtúbulos y un microtúbulo se va a conectar con otro por las nexinas. Bien. Después vamos a tener acá, siempre va a salir del microtúbulo B las conexiones radiadas o radiales. Bien. Em, Solo tienen que saber eso y que acá en el centro vamos a tener esta vaina central, que la encontrábamos acá, bien, la vaina central, y en la vaina central vamos a encontrar a dos microtúbulos del tipo A unidos por un puente, bien. Eso es lo que tienen que saber de esta estructura y recuerden que es 9 más 2. Después, si yo me voy a mi zona de transición y hago un corte acá en la zona de transición, no voy a encontrar nada, bien, porque está en transición nuestra zona. Pero si hago un corte en el corpúsculo basal, me voy a encontrar con 9 tripletes de microtúbulos, bien, en el corpúsculo basal. Entonces acá tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y acá, como voy a tener 3 microtúbulos, uno va a ser el A, recuerden que está completo, el otro va a ser el B que está incompleto y el C que está incompleto. Si yo junto B y C, formaría uno completo, ¿bien? Pero nos quedamos con los tres. Entonces, acá tengo 9 tripletes de microtúbulos y no tengo un par central. Por eso lo voy a llamar 9 más cero, ¿ok? Porque en el centro no tengo nada. Y voy a tener 9 tripletes porque tengo un A completo, un B incompleto y un C incompleto de sus proteínas. ¿Ok? Espero que se haya entendido esta partecita. Eso es lo que tienen que saber con respecto a los cilios. ¿Dudas? ¿Dudas, duditas? ¿No? ¿Están durmiendo? Espero que no. No, todo bien, Mara, seguimos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, genial. Me avisan si voy muy lento o muy rápido, ¿ya? Bueno. Nosotros ya vimos la región apical, entonces en la región apical estaban ellos. Bien, estaban las microvellosidades, los estereocilios y los cilios. Eso estaban en la región apical, o sea, la región de aquí arribita. Ahora nos vamos a ir a la región lateral, ¿bien? De nuestras células, o sea, nos vamos a ir al ladito. Y en la región lateral vamos a tener diversos complejos de unión. Y todos estos complejos de uniones son proteínas transmembranas. ¿Se acuerdan que eran transmembranas? Proteínas que cruzaban a la célula de un lado hacia otro, por lo que van a tener una región extracelular y una región intracelular. Todos los que vamos a nombrar ahora son proteínas transmembranas, ¿bien? Que van a tener una región extracelular y una intracelular. Entonces vamos a partir primero viendo a las uniones estrechas y se tienen que aprender todos estos nombres, porque se los pueden preguntar de cualquier manera en el parcial. Uniones estrechas, uniones ocluyentes o sonula ocludens. ¿Bien? Esas son las uniones estrechas, uniones ocluyentes o sonula ocludens. ¿Qué es lo que yo tengo que saber, chicos, de acá? A mí lo que me interesa es que sepamos las proteínas y sepamos por qué filamento está formado, por filamentos de actina o filamentos intermedios. ¿Bien? Entonces, esta es la membrana plasmática de una célula y esta es la membrana plasmática de otra célula. ¿Bien? Y esto es el espacio intracelular. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá nosotros vamos a tener dos proteínas que van a unir una célula con otra, que son la claudina y la ocludina.
Bien, la claudina es la que está en azul y la ocludina es la que está aquí en color como rojito. Bien, estas van a juntar a estas dos células y son como un cierre, son como una cremallera. De esa forma actúan. Bien, yo les envié una imagen al WhatsApp para que hicieran la analogía. Son como un cierre. Después vamos a tener unas proteínas que se llaman Z, Z1, Z2 o Z3. La Z1, bien, la Z1 y la Z3 se van a unir, bien, y la Z2 se une a la Z1 y hacen como un complejo. Y la Z1 es quien va a tener a la actina, o sea, estas uniones estrechas van a estar conformadas por actina que van a pasar por entre medio de las proteínas Z1, ¿bien? Y Z3 une, ¿bien? A las ocludinas con Z1, ¿bien? Y la claudina se une directo con Z1, ¿bien? ¿Se entiende esta parte? Entonces la función es que sella el espacio así, pero bien, bien entre células adyacentes y controla el paso de moléculas entre ellas. Hay permeabilidad. Acá este tipo de uniones estrechas van a definir la región apical, bien de la membrana plasmática, y participan en la señalización celular. ¿Por qué? Porque van a comunicar un citoesqueleto de esta célula con un citoesqueleto de otra célula vecina que hay aquí al ladito. Bien. Este tipo de uniones, si nosotros lo vemos, por ejemplo, voy a devolverme acá arribita, son las que se encuentran más al lado lateral, son las que se encuentran más apical, más hacia la región apical. Y eso fue pregunta de parcial. Bien, ¿cuáles son las que se encuentran más en la región? Si están en la región lateral, se van a encontrar aquí arribita y van a estar sellando como un cierre esta parte. Bien, para que no pueda pasar nada, no dejan pasar casi nada, a excepción de agua. Bien, y aquí vienen los tipos de transporte. Nosotros vamos a tener, en este tipo de unión, vamos a tener el transporte transepitelial. Bien, del transporte transepitelial tenemos de dos tipos. La vía transcelular o el transporte transcelular que pasan moléculas directo por la célula. Y esta vía transcelular tiene gasto de ATP. ¿Sí? Y la vía paracelular, bien, en esta vía paracelular, ¿qué se va a formar? Se van a formar canales acuosos. ¿Y quién los va a formar? Los va a formar principalmente la claudina. Mientras más claudinas yo tenga, más canales acuosos voy a tener. O sea, voy a tener más permeabilidad. La célula va a ser más permeable al agua. Bien, o sea, voy a tener más canales de agua porina, por ejemplo, que dejan pasar el agua. Por lo tanto, este tipo no es un tipo de transporte donde yo voy a gastar energía, sino que va a ser más bien un transporte del tipo pasivo. A diferencia de la vía transcelular que pasa por entre las células, o sea, pasa en la célula, entre medio, o sea, pasa ¡pum! De un lado hacia el otro, necesita un gasto de energía. Bien, ¿y quién forma estos canales acuosos? Mientras más claudinas tengo, más canales acuosos voy a tener. Bien, o sea, más agua voy a dejar pasar. ¿Se entiende? Y es el tipo de transporte transepitelial y que se da principalmente entre dos células epiteliales contiguas. Ahí están. ¿Se dan cuenta? Acá tengo la ocludina y acá tengo la claudina. Y acá estamos dejando pasar el agüita, los canales acuosos. Bien, eso eran las uniones estrechas.
recuerden sus proteínas y que están formadas por actina. Después nos vamos a la zónula, a las uniones adherentes, y dentro de las uniones adherentes voy a tener de dos tipos. La zónula adherens propiamente tal, y voy a tener a la mácula adherens densa o al desmosoma. Bien, tiene todos esos nombres. Ambos, la zónula adherens y la mácula adherens densa o desmosomas, son uniones adherentes que se encuentran en el lado lateral de la célula. Bien. Entonces, vamos a partir por la zónula adherens. La zónula adherens va a unir una célula con otra a través de sus proteínas que se llaman caderina E, como de cadera. Yo siempre me acuerdo de Shakira moviendo sus caderas, no se me olvida ahí. Entonces, está la caderina E unida a calcio. Bien, esta proteína, la caderina E, es dependiente de calcio, no puede funcionar sin el calcio, entonces une una membrana plasmática de una célula con la otra. Después me voy a encontrar con un complejo, bien, que voy a tener a la catenina y a la vinculina, bien. La catenina con la vinculina se van a relacionar con el filamento de actina, ¿ok? Con filamentos de actina. Por lo tanto, estas zónulas adherens tienen filamentos de actina también. ¿Y quién junta los filamentos de actina con otro? Va a ser la actinina alfa. Bien, eso es lo que tienen que saber. Entonces voy a tener a un complejo que se llama catenina vinculina, que va a estar en relación con los filamentos de actina. Bien, ¿y quién une a los filamentos de actina? La actinina alfa. ¿Y quién une a las membranas plasmáticas de las células? La catenina E, la caderina E, perdón, de cadera, caderina E, ¿bien? Y que es dependiente de calcio. Sin calcio no funciona. ¿Se entiende? Así que eso, y esto funciona, me dijeron como, no me dijeron, sino que esto funciona con súper similar a lo que era un fieltro, ¿puede ser? No, ya se me olvidó el nombre. Bueno, pero les voy a mostrar un ejemplo, ¿bien? Y después tenemos a la mácula adherens densa o desmosoma, que también es una unión adherente, ¿bien? Que está a los lados, y fíjense que tenemos membranas celulares adyacentes de las células, ¿cierto? Y acá voy a tener proteínas que van a ir intercaladas, que van a ser a la desmocolina y a la desmogleína. Entonces, estas proteínas, cuando s- ac- esta mácula adherens o denso desmosoma actúa como un botón a presión. ¿Sí? Yo presiono estas dos cositas, y estas desmoncolina y desmogleínas se van a cerrar y hace tic y se cierran. Imagínense ese botón a presión. Entonces tengo la desmocolina y la desmogleína, ya que están intercaladas entre sí. Voy a tener una placa de adhesión intracelular, y acá en esta placa de adhesión intracelular voy a encontrar filamentos intermedios, no voy a encontrar filamentos de actina. Y esta es una diferencia y es pregunta de parcial. Bien, así que por favor, atento con esto, con los microfilamentos. Todo lo demás tenía filamentos de actina, y esta tiene filamentos intermedios. Bien, la mácula adhens, densa o desmosoma. Em, Les voy a dejar de compartir y les voy a mostrar esto. A esto me refería con lo que significa cada una. Bien, la sonula adherens es como funciona como ay, no recuerdo el nombre, pero funciona de esta manera.
¿sí? Es como que Abrojo. abrojo se llama, Sí, sí. entonces funciona de esa Velcro. manera. O velcro, eso, velcro. Funciona esto, yo la puedo despegar así, chic, y suena. De esta manera se pega. En cambio, la mácula adherens densa o el desmosoma funciona principalmente como un botón a presión, como este. ¿Sí? Yo lo junto y hace tuk. ¿Se entiende? Ahí está cerrado. Entonces ahí yo voy avanzando las, em, desde las primeras que nosotros nombramos, que eran como un cierre, bien como una cremallera, que eran bien cerradas, ¿sí? Están en la zona más apical, después vamos bajando y me voy a encontrar con la zónula adherens, propiamente dicha, y sigo bajando un poco más y me voy a encontrar con la mácula adherens tensa o desmosoma, ¿bien? Que cada vez son más permeables, o sea, como que van a dejar pasar un poquito más de sustancias. ¿Ok? ¿Se entendió? Esto, la verdad es que no es tan importante, pero vamos a hablar de las proteínas del mismo tipo que se llaman interacciones homofílicas, que quiere decir que acá la caderina E no puede funcionar sin el calcio. ¿Bien? Lo mismo que los dominios IG. No pueden funcionar sin su proteína IGSF. Si no están ellos, no funcionan. Por eso se llaman interacciones homofílicas. Y proteínas de distintos tipos, las interacciones heterofílicas, quieren decir que son proteínas de distintos tipos y que puede faltar alguna y pueden funcionar sin ellas perfectamente. ¿Ok? Simplemente es eso a lo que hace referencia. Y por último, la última unión que nos va a quedar en el lado lateral son las uniones comunicantes, uniones de hendidura o nexos o uniones gap. Tienen todos esos nombres. Ellas no están formadas ni por actina ni por... ay, se me olvidó el nombre, perdón. Ni por actina ni por filamentos intermedios. ¿Ok? Son las únicas que no van a estar formadas por ellos, sino que ellas van a estar formadas por unas proteínas que se llaman conexinas. 6 conexinas van a formar un conexón, que es un canal, que es como una flor. Entonces acá tengo la membrana de una célula con la membrana de otra, se une un conexón con otro conexón y forman como un canal. Y este canal es el canal, las uniones gap o de hendidura bien o comunicante. Es como que si yo tengo un tubito y dejo pasar una pelotita, eso es. Bien, y se abren y se cierran. Y son súper permeables. Entonces están casi como en la base de nuestra célula en la zona lateral. Bien, casi llegando a la base están y forman el conexón. Entonces un conexón más otro conexón de la otra célula van a formar este canal de unión de hendidura. Bien, así que esto es súper importante. Y 6 conexinas forman un conexón y ese conexón se puede abrir o cerrar, que está acá, que son proteínas. Bien, ¿dudas con la zona lateral? ¿Quedó clarito? Sí, Sí, perfecto. sí. Genial, genial, genial. Entonces ahora vamos a pasar a la región basal. En la región basal vamos a encontrar, bueno, que son, en la región basal vamos a encontrar uniones célula, matriz, extracelular. En la región basal vamos a encontrar principalmente uniones que nos van a permitir unir la base de la célula con la membrana basal que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Con la membrana basal.
Entonces, vamos a tener adhesiones focales, que son estas, y vamos a tener a los hemidesmosomas, que son estos. Las adhesiones focales, chiquillos, están formados por actina, ¿bien? Y los hemidesmosomas están formados por filamentos intermedios. Es la mitad de un desmosoma, del que habíamos visto acá arriba, ¿sí? Si yo parto esto por la mitad, es la mitad es un hemidesmosoma. Entonces el hemidesmosoma lo voy a encontrar en en la base, la región basal. Y si se dan cuenta lo que está haciendo acá, lo que están haciendo acá, están uniendo la, la base de la célula con la membrana basal. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la célula se pueda adherir muy bien. Y lo que tienen que saber solamente de esto es que las adhesiones focales unen filamentos de actina con la lámina, con la membrana basal, ¿bien? Y el hemidesmosoma está formado por filamentos intermedios, ¿bien? Y fija los filamentos intermedios a la matriz extracelular. Eso es lo que tienen que saber y además también vamos a tener repliegues de la membrana basal que aumentan la superficie celular. Bien, la superficie de contacto, hacen que las células sea un poco más amplia, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar en nuestra región basal. Adhesiones focales que tienen filamentos de actina, hemidesmosomas y repliegues de la membrana basal. Aquí hay un pequeño resumen, bien, de las especializaciones de la membrana, tanto en la región apical, lateral como la basal. En la basal faltaron las adhesiones focales y eso, ya nos queda poquito para terminar. Eh, ahora ¿quedó alguna duda con respecto a las especializaciones de la membrana, tanto en la zona apical, lateral o basal? ¿No? Bueno, No, no, todo bien. todo bien. Continuamos entonces. Vamos a ir a ver, recuerdan que el tejido epitelial también formaba glándulas, ¿bien? Entonces vamos a tener glándulas exocrinas, que son estas, y glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas, exocrinas, chiquillos, son aquellas glándulas que van a vertir su secreción hacia el exterior, ¿sí? Ejemplos de glándulas exocrinas, vamos a tener a las glándulas salivales, vamos a tener a las glándulas mamarias, a las glándulas sudoríparas, a las glándulas sebáceas, ¿bien? Porque su secreción va hacia el exterior y las glándulas endocrinas van a secretar su secreción hacia el torrente sanguíneo, que es esta. Por ejemplo, las hormonas. Las hormonas van a viajar por el torrente sanguíneo, ¿ok? Entonces esas son las glándulas endocrinas porque vierten su contenido, o sea, ejemplo, una hormona hacia el torrente sanguíneo, ¿bien? No hacia el exterior. Entonces, dentro de las glándulas exocrinas yo voy a tener mecanismos de secreción, ¿sí? Y estos mecanismos de secreción es como yo voy a secretar el contenido hacia el exterior. La holocrina secreta el contenido hacia el exterior como con una muerte celular, bien, con apoptosis. Es como que ella va con todo, sino para qué, se dice. Vamos con todo y elimina todo su contenido al medio extracelular, o sea, donde ella quiere eliminar su contenido, donde lo quiere vaciar, que hay hasta muerte celular, o sea, se pierde todo, se pierde citoplasma, se pierde membrana plasmática, se pierde todo. Y eso es en la holocrina. Bien, aquí hay apoptosis, como una muerte celular tipo programada, apoptosis. Después tenemos la apocrina, que la apocrina, lo que nosotros vamos a eliminar hacia el exterior va rodeado por citoplasma o por membrana plasmática, si se dan cuenta. Y la forma apocrina es como
se elimina la leche, bien la leche materna. De esta forma se va a, a ir hacia el exterior, ¿ya? Y por último tenemos la merocrina, que la merocrina se dan cuenta que yo acá tengo vesículas que se juntan con la membrana plasmática y ahí eliminan su secreción simplemente. Bien, entonces esta va con todo, sino para qué casi llega a morir. Esta elimina citoplasma y esta algunas veces elimina un poquito de su membrana plasmática, pero la gran mayoría de las veces sale solo el contenido. Bien, y recuerden que estas dos lo hacen por exocitosis, o sea, va hacia afuera el contenido envuelto en una vesícula o sin nada y solamente el contenido hacia el exterior. Bien, esos son los mecanismos de secreción: holocrina, apocrina y merocrina. Y por último, vamos a ir a los tipos de señalización celular. Bien, los tipos de señalización celular, nosotros vamos a tener la señalización paracrina. Paracrina es para otros, bien, para células vecinas. Voy a tener una célula, bien, que va a secretar algo y las células vecinas tienen el receptor, bien, que las va a ayudar a recibir o a poder regularse, ¿ya? Gracias a la secreción que hizo esta célula. Esa es la señalización paracrina para otras células vecinas, ¿bien? Que van a tener los receptores para lo que ella va a sintetizar, ¿sí? Eso es señalización paracrina. Y la señalización autocrina es cuando yo misma genero bien alguna secreción y cuando me falta esa secreción voy a tener a mis receptores para poder ingresarla nuevamente. Me autorregulo. ¿Sí? Secreto hacia el exterior y luego, si me falta, la ingreso nuevamente. Me voy a estar autorregulando. Bien, eso sería. Ahí están los mecanismos de secreción que son de las glándulas exocrinas. Bien, los tipos de señalización, paracrina y autocrina. Y bueno, las glándulas exocrinas se clasifican según los conductos excretores, pero esto jamás lo han llegado a preguntar en un parcial. Así que no nos debemos preocupar por ellos. Bien, así que eso, mis corazones, eso era la clase del día de hoy. Espero les haya quedado clarito. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar